Hoy vamos a hablar del multiverso Scarface, un clásico del cine mundial, y su secuela que solo podía salir en forma de videojuego para la Play, que nos presenta la pregunta, ¿What if? ¿Qué hubiera pasado si Tony Montana sobrevivía al final? Así que sin más preámbulos, ¿el videojuego es una buena secuela de la película? Ya te voy avisando que en este video va a haber spoilers, porque desmenuzando ambas historias vamos a adentrarnos en la mafia, el mundo de la violencia extrema y excesos de todo tipo. Respuesta: sí. El juego es una digna secuela porque siempre que uno ve la película te encariña tanto con Tony Montana que querés que no muera. El personaje hace cosas reprochables, el final original está más que justificado. Pero por este cariño a Tony Montana que tenemos muchos, el juego nos da la posibilidad de jugar con esa loca idea de él. ¿Qué hubiera pasado si él no recibía ese escopetazo al final? ¿Cómo hubiese sido de ahí la historia? El juego arranca con todo, desde el final de la película, que tiene el mejor fierro del planeta, una ametralladora con lanzamisiles y está más duro que Diego en el 86. Y Tony, por la ayuda de sus secuaces y su tigre, se salva de la mafia boliviana de Sosa. Después de eso, está en la lona. Se le murió la hermana, mató al mejor amigo, no tiene un mango este chabón, ¿cómo es que quiere seguir vivo este tipo? Durante la intro, la música te acompaña por un recorrido al Miami de los 80s, recreando cada escenario de la película con una banda sonora del carajo y música original de todos los géneros. A través de las misiones, la música forma una parte increíble del juego. Dato de color, Lemmy, el cantante de Motorhead, presta su voz para un personaje. Está Cheech Marin, su compañero Chong, James Wood, Ricky Gervais, entre otros. Pero espera, ¿vos me estás diciendo que la voz de Tony Montana en el juego es la de Al Pacino? Y no, mi rey, pero el mismísimo Al les dijo, tengo un pibe que hace un muy buen Tony Montana, André Zuliozzo. I'm Tony fucking Montana! Move that fucking camera out of my fucking face or you're gonna die, you understand? El cuidado, detalle y amor que le pusieron a todo el juego y a presentarnos a un Tony Montana que es más Tony Montana que Al Pacino es para aplaudirlos. You wanna fudge with me? You're fudge the best. Su timbre de voz, caracterización, diálogos y movimientos hacen que vivamos como Tony Montana en el GTA, matando a las bandas enemigas, blanqueando dinero y vendiendo cocaína, el yello. Todo esto para que Miami vuelva a ser tuya. Y lo va a hacer con armas, con coraje y sus bolas. Sí, sus bolas. Que vendría a ser como la estamina de nuestro avatar. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. A medida que te vas enojando, matando o agrediendo, tus bolas se incrementan. Y cuando estás hasta el tope, entras al modo ira y no pueden dañarte. La cámara se pone en primera persona y matás a cualquiera que se te tope por tu camino. Menos mujeres ni niños. Ese es el código de Tony que produjo su caída por desobedecer las órdenes de Sosa. En la película vemos muchas caras conocidas. El sicario bombardero que manda a Sosa quizá lo conozcas por una serie llamada Breaking Bad. Y hablando de Breaking Bad, el mejor amigo de Tony, Manny, es Don Eladio, interpretado por Steven Bauer. Y sí, 30 años actuando y nunca pudo lograr un acento latino que se respete. Ándale pues. Obviamente nuestra gatúbela de los 90, Michelle Pfeiffer, interpreta a Elvie, la novia de Tony. Fred Murray Abraham, que es Salieri en Amadeus. La última cara conocida de la película es Robert Loggia, el jefe de Tony, que también es el jefe de Tom Hanks, que toca el piano con los pies en Quisiera ser grande. La dirección de la película estuvo en manos de Brian De Palma y el guión estuvo a cargo del señor Oliver Stone, dos pibitos que la tienen bastante clara. En cambio, el guión del videojuego estuvo a cargo del guionista de American History X, esa que Edward Norton es un nazi, y ahí decís, ah, con razón el juego es así de violento. Say hello to my little friend.
Historia graciosa. Debbie McKenna, guionista del juego, quería arrancar desde el final a puro tiro, lío y colla golda. Pero los productores le dijeron que no era el tono que estaban buscando. Y él les respondió: Wanna play that way with me? mira, no voy a poder mejorar a Oliver Stone. Además, es un videojuego, la gente lo va a creer. Relájense un poco. Recuerden, es un puto videojuego. El guión está muy bien, está hecho por fanáticos y para fanáticos. Fanservice al día. Lo que era este juego para ser del 2006 era demasiado, mataba gente, desmembramientos, vendías falopa, tenías que blanquear tu dinero y eso no se veía hasta ahora en el GTA V. Y básicamente es el GTA, pero sos el puto Tony Montana. No es el Battlefield 5 ni ahí, pero es muy divertido, largo e imposible de pasar sin trucos. Aquel o aquella que me diga que pasó este juego sin trucos es mentira. Juan, por favor, voy a decir las claves para todo esto. Es AMO, para recargar munición, Medic para pedir médico, SRT era para bajar el incremento de las policías. Y me estoy olvidando que son un montón, pero el Old Faster era el que manejaba Fangio y ese me encantaba. ¡Correcto! Después de haber pasado el juego, el mundo es tuyo, porque lo queremos ver bien a nuestro Tony, recuperado por un videojuego con el final que nosotros los amantes de Scarface queríamos ver. You thought you could take me? No! No takes Tony Montana down by me! Ha sido todo por hoy. Les pedimos que se suscriban al canal, nos comenten, nos likeen y nos donen un cafecito. Y recordad siempre que la mejor película, serie o en esta ocasión videojuego es el que más te gusta. Bye.